Soy el hijo del agua. Soy el pájaro nocturno. Soy la serpiente gris que entierra su cabeza en el barro. Soy la piel, sin dueño, sin forma. Soy 100.000 moscas que se mueven como una sola. Soy el de la cara dorada, los dedos dorados, los pies dorados. Soy el rey con manos de agua.
rey de la Araucanía y la Patagonia. Siéntese, Su Majestad. Déjanos. Sí, señor. El rey. Finalmente en persona. Señor Louis Antoine de Tournon, abogado de Perignon, Perigord, de provincia. Hablemos con franqueza. Eres un espía francés. Has sido mandado por tu gobierno para provocar a los indios en contra nuestra. Te hemos seguido desde que llegaste a Araucanía la primera vez hace más de un año. ¿Por qué volviste? Estás preparando una invasión francesa. Admítelo. Va. Puedes quedarte callado ahora, pero tendrás que hablar ante la corte. Es difícil creer tu historia, ya que estos indios son los más indomables de todas las Américas. Tú dices haber entrado a su territorio y que te eligieron como su rey. Tú, un simple abogado de campo. Bueno. ¿Realmente entiendes cuán grave es tu declaración? ¿Entiendes, verdad? Por levantar a los indios contra Chile enfrentarás la ejecución. Podrías reconsiderar tu ridícula posición. Señor, su comida. Crucé el mar volando con alas que tenía escondidas desde niño. Seguí un camino de viento hasta aquí, guiado por sueños. Piso esta costa por la primera vez y siento su acogida. Palpita bajo mis pies. Ya me había muerto en este lugar. Un cuerpo nuevo me espera debajo de esta tierra, a las orillas del Biobío, donde su tierra comienza.
queridos súbditos, he llegado. Orly Antoine de Tonoins. Para estos crímenes tan graves como perturbar el orden público y alta traición contra el Estado de Chile, pedimos su ejecución. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Crucé el río Biobío, la frontera que separa Chile del territorio independiente de la Araucanía. Yo no estaba en territorio chileno. Señor Tonoins, su posición es lamentable, pero no deberíamos sorprendernos que un extranjero esté tan confundido con la geografía chilena. Al fin y al cabo, esta no es su nación. Pero por favor, no nos detengamos más en este detalle. Dice haber cruzado el río Biobío. Cuéntenos sobre eso. Señor Tonoins, por favor. No puede esperar que nosotros creamos que usted, un francés civilizado, fue solo a una región tan hostil. Una tierra que ha estado en guerra los últimos 300 años. Entonces, díganos, ¿cómo logró viajar por la Araucanía sin ser asesinado? Los indios araucanos son reconocidos por ser extremadamente salvajes. Fui pacíficamente. No viajaba solo. Había contactado al cacique Mañil por carta. Contraté al gaucho Rosales para que me llevara donde él. Iba a hacerle una propuesta a Mañil y su tribu. Habíamos entrado al territorio araucano. Los siglos de lucha que mencionas son un claro testimonio a su independencia. Los tribus jamás han sido conquistados por ningún ejército. Oiga, ¿qué lo movió para acá como siendo usted un abogado de París?
¿Por qué se interesó para viajar para estas tierras? No soy de París, Rosales. Soy del campo. Usted de campo. Mí, un hombre de campo también. ¿Cómo el campo allá en Francia? ¿Es bonito? Es una belleza distinta. Es más ordenado. Un abogado de campo, entonces. Sírvase. Sí, pero mi familia es una familia de sangre real. Es una familia de príncipes. Ah, ya. Entonces, ustedes viven en un castillo. No, un castillo, no. Una... ¿Cómo se dice? La Chess, una casa grande, una mansión. Ah, ya. Sí, le entiendo. El estofado va a estar listo ya. Esta es la ruca del Emunao. Ellos nos llevarán a Mañil. Vamos. Allí que la ni compayalta pu winka kilapan. Allí que la en sam kayalta ni kilapan muy emu. Emuta con sam kayalta kilapan emuta. Winka imun. Winka tati. Winca, tatica. Está guerrero tati lonco kilapan. Ay, Kilaufi. Puginka, Tati, Kilapan. Mangil. Kilapan feita guerrero. Allí que la fita winka tati. Mañini, Putum, ¿no? Palma, malay, lay, mañila, nay. La de Mañil. Lay. Lay, mañil. Malas noticias. Mañil ha muerto y murió hace poco. Que ahora está Quilapán, el hijo de Mañil. Y que es un guerrero, un jefe militar muy hostil. Que está en contra de los huincas y que no es bueno. Bueno, si usted es un hombre blanco. Yo cuento con el apoyo de Mañil. Yo escribí una carta para él y él me invitó. Si Quilapán es leal a su padre, él se reunirá conmigo. Yo kilapan refisi la ya tati. ¿Tienes eso, Rosales? Está winca. Hey, muy mai, Meshi, está subumeken. Imi, kimlami mamudungun tati. Kumelay tati, sungun tati anay penyi. Katigo lay, kinasyen tati. Kumelay tati. No, ya es que en la chana vita kulukai winka muta mlekela ita inchin y el cual vita curesa fui las que bueno mapuchao muta mupe no chao Dios en el las que winka muta nepe no ta inchin faulata winka muta ley mupe no culpai vita uñota las que tan piuque muta se puede jutar ni piuque pita ni casi. Ngareo que ngareo mi nyuke pege que lutani pupienta enche muteta chan kleke mi muta lukunai mita mingorekan pingeken fita incheta mekeken ta ningorekan koila tuleta. ¿Qué dice Rosales? Dice que es peligroso que vayamos. Que mejor que nos devolvamos. Koila tu me kei mirati. Mira Kim Laimi. Tiene un soy su con en tu lairme. No. Tenemos que seguir. No es conveniente que nosotros vayamos hasta allá, es peligroso. Pero que si queremos ir, estamos a 2 días de a caballo en dirección sureste. Vamos entonces. Feliz un peñi feita. Feliz femeche un leño feita mejor ni hay paciencia para tanto tatfi. Kala nanay penyi kumerupa ayuka. Kay como lay puki familia nay penyi. Sufrir lay tay puki familia tati.
Inchinka, Kaimika, Nai Peñi, Checa, como Puki familia, como Lupaya, Nai. Pelei, Peñi, pelei. Tayo, Nai Peñi. Ya tayo man pupunyay mo kung punyay mo katikanan wala mapucha wala mang punyuki. Pelei. Ya tayo man kumepesi ka. Gracias, Nanya. Como Primo mai ta kumepetoy taru kamu kumepelay tayo. Pupunyay cheta kuropa ulit tati ka nepcheke kuku. Chumlay si. Yo kera ka luano kumenewan klein pupunyay kom ni puchoiton. Kane picheke kuku kom kumepelay. Yo kera nyai mi paciencia, chao. Culpa filin, nyai mi paciencia. ¿Qué dice Rosales? El lago. ¿Qué lago? Parece que perdimos rumbo. Vamos a tener que volvernos un poquito, señor Antón. Vamos a llegar hasta el arroyo y después cuando nos encontremos con el bosque Coihue, ahí tomamos la otra huella, porque para acá nos vinimos muy para el este. Estamos caminando en círculos. Bueno, ¿cuándo es que crees tú que llegaremos a la aldea? En unos 2 días más. 2 días más. Sirve la comida. Gracias. Y supo de carne.
En francés se dice ragout. Eso. No sé, a lo mejor fue el ejército. ¿Por qué? Para asustar a los indios. No, esto es otra cosa. Esto es una brujería. Es mejor que nos vamos, oiga. Oiga, es mejor que partamos. Hola. Hola, señora. Venimos en busca de Quilapán. Ôi ôi ta penyen, đi chỉ tôi penyen, por rồi ta penyen, rau rau của nó có sẽ. Y mi obra que está también no me la alcancé, que tuve para que está toque Quilapán. Y me que fui te fachuita. ¿Por qué busca a Toque Quilapán? Yo he venido con el propósito muy específico de encontrar a Quilapán. He sido invitado por su padre Emañil antes de que estés muerto. Ey, realmente que tú para que ya está así, nunca Quilapán, está hinchado. Entre, por favor. Taha, bichi, butay. Butay, taha. No.
Ñanco, 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 ñanco. Ñenualo repuse. Sí, amulay, man, ¿Cómo es que tú hablas español? ¿Cómo que tú también hablas español no siendo de acá? No soy de aquí. Estamos buscando la aldea de Quilapán. ¿Es lejos? Sí. Tú vienes acompañado de un gran serpiente y también está acompañado con un gran zorro culpeo. ¿Lo ves? No. No entiendo. Te entrego esta manta para que te sientas protegido. Y es algo como mágico. De verdad te vas a sentir bien. Muchas gracias. Uchafilu, uchangaru, uchangaru. Uchafilu, uchafilu, uchangaru, uchangaru. Uchafilu, uchafilu, uchangaru, uchangaru. El viajero no puede pasar. Alguien pregunta por qué este pájaro tiene otro canto. Está diciendo que hay neblina y te puedes caer en el precipicio y te mueres. Diga su nombre completo. Mi nombre es Juan Bautista Rosales, señor. Señor Rosales, ¿qué clase de empleo tuvo usted? Fui guía y traductor del francés. Me contrató para llevarlo donde el cacique Mañil. ¿El cacique Mañil? Sí, señor. Muy bien. ¿Cuánto tiempo viajó con él? 2 semanas, señor. Muy bien. Por favor, señor Rosales, continúe. Empezamos en el Biobío. Muy bien. Allá se arma un vaho, ¿eh? Y por ahí vamos a poder cruzar con los caballos. Bueno, sigamos entonces, señor. No, espera. Como usted quiera, nomás. El francés era un hombre misterioso, pero me agradó. Era torpe. Había guiado a muchos europeos, pero el señor Antoine era distinto. Era terco, porfiado. ¡Buena, gancho! Uy, nunca había visto una bandera con esos colores. ¿Y de qué país? Es la bandera de un reino. De un reino
Así, un reino como antiguamente, oiga, y todo. No, no, no. No, es un reino nuevo. Reinos todavía existen. Allá en Europa. Sí. Reinos existen en todos lados. He querido venir aquí toda mi vida. ¿Aquí a Chile? No, esto no es Chile. Hemos cruzado el río Biobío, estamos en Araucanía. Esta Araucanía, esta zona aquí, la tierra, le pertenece a Chile también, pues. ¿Dónde están los chilenos? Oiga, ¿usted qué se cree? Llevé al francés donde el Emunao y su familia. No parecían entender el propósito del señor Antoine. Supimos que Mañil había muerto. Que no es bueno que visitemos la familia de Mañil, que ellos están de luto. Que me preguntan quién es usted. Mañil me conoce. Me ha escrito una carta. Don Mañil murió y hace poco. Es mejor que nos devolvamos. Ellos nos ofrecen comida y si quiere nos quedamos acá. Solo por esta noche porque tenemos que volver por donde vinimos. No, dile que vamos a continuar. Xiu Chayawi, Miaula Enorme, Cheta Kim Dafin, Penta Queen Ten Peta, Lula Pefintati. Yeble Neichini, Ushakelo. Ushakelo, Nirumeta Kim Lafi, Chen, Chemtan y Nenkachep. No confiaban en nosotros. El Emunao nos dijo que el hijo de Mañil, el guerrero Quilapán, había tomado su lugar. No deberíamos ir donde él, ya que era muy hostil. Pero el señor Antoine insistía. Me amenazaba con dejar de pagarme si le hacía preguntas. Yo le decía, mira, francés, yo soy tu guía. No quiero verme involucrado en problemas. Cuéntenos, señor Rosales. Reconoce este mapa, ¿verdad? Este es el mismo mapa que dibujó el francés. A este territorio le empezó a llamar su reino. ¿Su reino? Sí, señor. Dibujó este mapa para mostrarle a Quilapán y sus aliados dónde debían ubicar sus tropas. ¿Dijo tropas? Sí, señor. Por favor, ¡silencio! Escuchemos al testigo. Señor fiscal, continúe. Muchas gracias, su señoría. Cuéntenos, señor Rosales, ¿cuál fue exactamente la propuesta del francés? El francés dijo que había venido para crear un reino. El reino de la Araucanía. Ajá. ¿Y qué sucedió? Después concertó una reunión y llegaron muchos caciques. Él hizo un discurso largo. Les dijo nuevamente que sería su rey. Recuerdo todo con mucha claridad. Les dijo: esta tierra es suya y tienen derecho a defenderla. Chile y Argentina no tienen nada que hacer aquí. Es por esto que ustedes deben informar a las otras tribus inmediatamente. Al principio pensé que era una broma, pero... ¡por la independencia de la Araucanía! Después, cuando el señor Antón le empezó a ofrecer armas y buques de guerra a esta tribu, me di cuenta que había que detenerlo de inmediato, antes de que reuniera un ejército. ¡Rosales! ¡Vamos! Cumpliendo con mi deber y mi fidelidad a la patria,
Llevé al francés a un lugar donde fuera capturado con facilidad. El coronel Saavedra envió a sus hombres y lo arrestaron sin mayores problemas. El resto usted ya lo sabe, señor fiscal. Gracias, señor Rosales. No tengo más preguntas. Puede descender. Había estado en Araucanía antes. Entré por el sur la primera vez, desde Valdivia. Estaba solo y así conocí a Mañil. Decidimos establecer un reino. Preparé la Constitución y volví a Valparaíso para buscar apoyo. Chile me ignoró, pero conocí a dos franceses. Decidimos volver juntos y unir más caciques. Nunca debería haber seguido Rosales. Si hubiera vuelto solo de nuevo. Como la primera vez. Nada de esto hubiera sucedido. Y estaría en mi reino hoy, junto con mis súbditos. Entonces, a pesar de las advertencias de Rosales, decidió ir a encontrarse con Quilapán.
¿Logró llegar a Quilapán en algún momento? Sí. Finalmente llegamos donde Quilapán. Estaban todos ahí. Valientes guerreros, caciques nobles, he venido a vosotros como un símbolo del futuro. Una paloma de la paz, un monarca leal, un guía dedicado a vuestro destino. Procederemos a crear una constitución y para establecer la fundación del reino, nombraré ministros a cada uno de ustedes. Ministro de Agricultura. Ministro de Defensa. Ministro de Educación. Puedo asegurar a la corte que jamás hablé de violencia. Les hice una propuesta a todos. Entonces ellos me nombraron su rey. Estaba muy agradecido por la presencia de los dos franceses que estaban en la aldea de Quilapán. Lachaise y Desfontaines. Lachaise y Desfontaines Pancula. Son ambos experimentados mercaderes que conocen a las distintas tribus. Tienen un excelente conocimiento del idioma y resultaron ser excelentes traductores. Tradujeron mis propósitos a la asamblea y fueron de gran ayuda en el trato con ellos. Gracias, señor Tournemans. Qué hermoso este cuento de hadas. Lachaise y Desfontaines. Por fin llegamos al punto interesante. Ahora quisiera dirigir su atención hacia estos dos documentos del prisionero. El primero es la absurda constitución de su reino de fantasía. Y el segundo es una ridícula carta dirigida al ministro del Interior de nuestra gran nación. Lo que es importante de estos documentos son las firmas al final de cada uno. Una de un tal Lachaise y la otra de un misterioso Desfontaines. Su señoría, por favor. Señor Tournemans, explíquele a la corte quiénes son estas dos personas. ¿Qué dice? Lachaise. Lachaise y Desfontaines son miembros del gobierno del reino de la Araucanía y la Patagonia. Lachaise es secretario de Estado y Desfontaines es secretario del Interior. Bueno, he revisado los registros de Valdivia y estos dos hombres que usted menciona no aparecen en ningún lado. ¿Realmente existen? O quizás entraron ilegalmente a Chile. Al parecer usted ni sabe si realmente estaban. Pertenecen a su reino de fantasmas. Señor Tournemans, el señor Rosales nunca mencionó a estos dos franceses. Rosales me traicionó. Esa mierda, Es como el gato que tiene la cola de un ratón saliendo de la boca. E igual jura que no lo comió. Es un mentiroso. Todo este proceso legal ha sido una trampa. Ni un araucano ha sido llamado para dar su testimonio. No han permitido que sus voces sean escuchados. Yo no me equivoco. No. Yo nunca me equivoco. Nunca. Yo no me pierdo.
Yo no me pierdo. Nunca me pierdo. Nunca me pierdo. Yo no me pierdo. Nunca me pierdo. Hemos perdido el día entero. ¿Qué quieres que haga? ¿Hacer como que no sucedió? Conozco este país mejor de lo que usted jamás lo va a conocer, francés. Y de todos modos, ¿qué carajo vino a hacer aquí? ¿A qué ha venido? ¿Cree que no me he dado cuenta que sale a caminar de noche solo por el bosque, que conversa con alguien? ¿En qué anda metido, francés? Lo que yo estoy haciendo aquí no es asunto tuyo. ¡Claro que es asunto mío! ¿Acaso no tengo derecho a saber qué está haciendo aquí? Mi razón para viajar acá es... ¡Escúcheme cuando le hablo! Ya te he dicho, Rosales. Mi razón para viajar acá es establecer un reino. ¿Por qué pretendes estar confundido? ¿De qué diablo habla usted? Ya te he dicho, Rosales. Mi razón para venir acá. ¿Por qué pretendes estar confundido? ¿Qué? ¿Se mojaron sus cosas? ¿Un poco? ¿Es guía hace mucho tiempo en este territorio? Claro, pues, toda mi vida. Sirva. ¿Qué es eso? Aguardiente. Oiga, ¿qué significa eso? Esto. Claro. Una bandera. Harto rara esa bandera. ¿Y de qué país es? La bandera de un reino. De un reino así, un reino como antiguamente, oiga, y con la reyes, la escolta, toda la princesa y... No, reinos todavía existen. Bien raro. Es un reino nuevo. Oiga, ¿qué se cree usted? ¿Recién pisó esta tierra y ya cree que le pertenece? Gracias. ¿Esto para de carne? No, es un estofado. ¿Estofado? Sí, un estofado. Aquí en verdad se llama estofaldo. 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 Estofado. En francés se dice ragú. Señor Tonuans, El único testigo en este proceso ha sido Rosales. usted está loco. ¿Cómo se atreve a venir aquí a desafiar a la República de Chile y sus leyes? ¡Qué arrogancia! Estamos escuchando los desvaríos de una mente enferma. No merece ni la horca, señor. No merece más tiempo en esta corte, su señoría. Deje que los franceses se encarguen de su propia basura. Mándenlo de vuelta. Usted se irá a Orly, Antoine de Tonuans, y jamás volverá. Se acabó, señor Tonuans. Se acabó. Señoría, por favor. ¡Silencio en la corte! Señor Tounons, su proceso termina aquí. Su sentencia es exilio. Gracias, su señoría. Muchas gracias. Si vuelve a pisar tierra en Chile de nuevo, será ejecutado. Sácalo de aquí.
Saben cómo fui exiliado de nuestra tierra. Saben cómo traté tantas veces de volver. Cómo les busqué y cómo fui forzado a escapar una y otra vez. Pero por favor, les ruego que jamás piensen que abandoné nuestro noble sueño. No se olviden de mí, mis amados. Retournons au sud. Retournons au bout du monde. En terre de feu. Vous serez en paix. Mis amados súbditos, mis amados, vuestro rey ha vuelto. Votre retour était annoncé. He vuelto. Me quedo parado al final de este gran continente, frente al estrecho de Magallanes. Tras este cuerpo de agua está la isla de Tierra del Fuego, tierra de los Patagones, la raza de gigantes, criaturas míticas del amanecer de los tiempos. El único lugar que les queda es este pedazo de tierra estéril, al final del mundo. Enfoco mis pensamientos en el portal de olas y respiro profundo, llenando mis pulmones con este viento del sur, el aliento de Dios. Inhalar, exhalar. Abro mis ojos y el agua ya no está. El camino ha sido abierto para nosotros. Es un milagro. Un milagro.
Queridos hijos, no tengáis miedo. Poned en mí vuestra confianza. Les llenaré del Espíritu Divino y les guiaré hacia un nuevo amanecer. ¿Quién me acompañará? ¿Quién será el primero en tomar un paso hacia la liberación? Taba dibiu lanala garabi funura babala bulu frindo. Iragadu lavadudi frankitavi lalawi mila ragaragafendo. Ala balalaiba. Taba dibiu lanala garabi funura babala bulu frindo. Franda ana la lua. Ana la lua, Franda. De antaño y reyes recién nacidos han buscado nuestra miel, oro del rocío. Levantaos si habéis de ser rey, beberás. Si nos olvidáis, vuestro reino perecerá. Oh, majestuoso oráculo, agradezco esta copa de rocío. Imploro su misericordia y abandono mi corazón a sus eternas palabras. El dominio en la tierra se marchita traicionero. El reino de los sueños es el oro verdadero. Este es mi reino. El futuro imperio. La nueva Francia. Como Adán, vengo a iniciar una raza nueva, la más valiente jamás visto.
consumidos por fuego. Presiento algo. Un olor. Anuncia cambio. Soy un arcángel. O un cadáver. ¿Cuáles han sido mis pecados? Pape ante, ita, mi maita ne fimi yaki ram. Ne fimi komta mi pupuyen. Ne wento fimi yo chao ni que felei mi. O yo bueno chao yo ni que felei mi ante chao ni que felei mi ne wento ne an. Se peu que le inta tui, na ita subkenta ti, vuelta. Y esto hay mi capole y esto hay mi tan mi subken. Yo una abuela ita subkenta tui. Pero aquí somos nai peñi siempre tan en el chenti. Katiga fi puki peñi pi tati kum pupai tati nai peñi inchin kum sufri ayu tati nai peñi pupai pa dita nai peñi kmalai tati nai peñi Chumisita yo chao menechen ya que parece que muta expresa muy peñi emu neo aquel que le entra ni piu que tati ya que le in pues ta fui winka es una follow vai to am pero tati peñi está emu ta vai winka palai met pable
Soy el pájaro que vuela, la fuente de nombres, niño de las 1000 gotas de agua. Soy el hijo estrellado, peste de paja, lengua de mentiras. Soy el que bebe de la leche plateada, el que come de la flor del varo, pulmones de fuego, corazón divino de arena. Como perros salvajes. Sus aldeas han sido incendiadas. Han sufrido plagas, violaciones. El reino se ha ahogado en vuestra sangre. Ha sido enterrado, perdido en el tiempo. Otro sueño más que se olvida. Las cenizas cubren todo. El día se vuelve noche. Ya no puedo ver. ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Dónde está mi reino?
Soy rey. Rey sol. Rey estrella. Soy rey. Rey tierra. Rey pájaro. Soy rey. Rey de ratas. Rey de quimeras. Soy rey. Rey de las cabezas colgantes. Soy rey. Rey de diamantes. Soy rey. Rey de corazones. Soy rey. Soy rey. Rey de ratas. Rey de quimeras. Soy rey. Rey de las cabezas colgantes. Soy rey. Rey de diamantes. Rey de corazones. Soy rey. Soy rey. Soy rey. Soy rey. Soy rey. Soy rey. Rey sol. Rey estrella. Soy rey. Rey tierra. Rey pájaro. Soy rey. Rey de ratas. Rey de quimeras. Soy rey. Rey de las cabezas colgantes. Soy rey.